Dice Romanos, capítulo 8, versículo 17. Es que me gustan las tardes estamos como en casa, como en familia. Dice Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, así que somos sus hijos. Diga conmigo, somos sus hijos. Es un fundamento que hoy quiero establecer en mi corazón y también que pueda ser establecido en el tuyo. Así que somos sus hijos. Diga conmigo, somos sus hijos. También somos sus herederos. Diga conmigo, heredero. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. En esta mañana no vamos a hablar de sufrimiento. Yo creo que todos a lo largo de nuestra semana, de nuestro día a día, ya hemos experimentado demasiado fuerte dentro de las temporadas y la época que estamos viviendo, lo que es un verdadero sufrimiento. Ahora, la semana anterior estuvimos hablando, todo comenzó hace como 4 semanas o 3 semanas, donde Alejandro Escobedo abrió un camino acerca del rechazo. La iglesia se conectaba en directo y él predicaba desde Madrid y todos recibíais ese mensaje. Lo tenemos también en YouTube para que lo pueda escuchar. Y como que reuniéndonos luego y hablando un poco, hey, qué importante es sanar en el corazón el rechazo que hemos podido sufrir o que hemos podido experimentar. Escúcheme bien, el rechazo que hoy nos marca, dije la semana anterior, no es el rechazo que uno recibe de adulto, que también contribuye a nuestra realidad. El rechazo más doloroso que hoy sufrimos en nuestro día a día es el rechazo que han sembrado en nosotros desde el vientre de nuestra mamá. Desde el lugar donde estábamos en la cuna, desde los momentos que empezábamos a caminar y a iniciar una nueva vida. Dicho todo eso, descubrimos de que el rechazo es uno de los aspectos o experiencias más dolorosas que podemos experimentar como ser humano. Si te has sentido rechazado, bienvenido al club, ya eres apto, perteneces a nuestra familia. Si no has recibido en ninguna etapa de tu vida el rechazo, aprovecha bien este momento porque no tardará mucho en llegar rechazo. Bien, broma aparte, quiero animarte. La semana anterior hablaba y decía, hey, tenemos que resetear nuestro corazón y nuestra mente y nuestra vida. Necesito identificar dónde están las raíces del rechazo. Yo necesito identificar esas raíces de rechazo que a día de hoy no he identificado. Y una vez que la tengo identificada, necesito estriparla. Necesito sacarla de mi vida. Necesito sacarla de mi corazón. Necesito sacarla de mi mente. Estriparlo por completo. Déjame decirte una noticia también un poco dificultosa de entender. Y es que el rechazo, de una manera o de otra, estará persiguiéndonos día, década y año. Aunque hoy lo podamos identificar y lo podamos estripar, es algo que tendremos que volvernos a enfrentar en otro momento de la vida o en otra temporada. Hay algo claro, para los que ya soy creyente y para los que estáis en el proceso de ser discípulo, hay algo que hemos aprendido del mensaje que trajo Alejandro y era una frase que él compartió. No podemos ser de bendición a otro si no vencemos el rechazo en nuestras vidas. Por lo tanto, es una asignatura que no puede estar pendiente entre nosotros. Una asignatura que no puedo tener pendiente en mi corazón. El rechazo nos lleva a vivir bajo un espíritu paranoico, donde creemos y entendemos que todo el mundo está contra nosotros. De veras. Heredero nace de la necesidad que hemos detectado en la semana donde hemos estado hablando acerca del rechazo. Nadie puede recibir una herencia bajo un espíritu de ilegitimidad. Y es de lo que voy a hablar en esta mañana. Cuando nos sentimos ilegales o inmerecidos por medio de un espíritu de rechazo, el rechazo y el espíritu de ilegitimidad tienen mucho que ver el uno con el otro. Porque no nos sentimos hijos, no nos sentimos hijas, no nos sentimos aprobados, no nos sentimos aceptados. Si te das cuenta, el espíritu de rechazo, lo que intenta de sembrar en ti, lo que intenta de sembrar en mí, tiene mucho que ver con que tú no te sientas aprobado. Hay una frase que quiero compartir contigo y es, si
si sentirnos inmerecido tiene que ver con un espíritu de rechazo conectado con un espíritu de ilegitimidad, que tú y yo tenemos la responsabilidad de identificarlo y de destriparlo. En la definición de ilegitimidad, el espíritu de ilegitimidad es el que nos hace sentir que no somos hijos, menos que eres un hijo amado. Nos atrapa y comenzamos a vivir en ilegitimidad con la misión de apartarnos y sentirnos incomprendidos y a la vez desatendidos. Hay una historia en la Biblia que tiene mucho que ver con el hijo pródigo, no vamos a mencionarla hoy. Uno se fue, cuando vuelve, el otro porque detectó que estaba comiendo algarroba, donde él decía, allí los jornaleros de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo hoy. Luego vemos cómo el padre le hace fiesta y vemos cómo el hermano mayor se enfada porque no fue entendido. No fue entendido de que todo lo que su padre tenía era suyo. La ilegitimidad trata de robarte esa herencia que solo podemos recibir por medio de Cristo. Déjame decirte algo. Todo ser humano nace heredero de una herencia que solo puede acceder personalmente cada uno de nosotros. Dios nos hace, hemos leído en Romanos, nos quiere y en su corazón está de que tú y yo seamos herederos de todas las cosas de nuestro Padre. Hay una historia en la Biblia, concretamente en el segundo libro de Samuel. Capítulo 9, me encantaría que viniera conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. El primer punto, la bondad de Dios mostrada ayudará a que otros vean a Dios. Reconocer la bondad de Dios en nosotros nos libera del espíritu de la ilegitimidad. ¿Por qué te estoy hablando de bondad en esta mañana? Dice 2 de Samuel capítulo 9 versículo 1. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Punto número 1 antes de entrar en la historia de la palabra. El efecto que tiene la bondad es algo que obra a nuestro favor sin merecerlo. Dios es un Dios que es bondadoso con cada uno de nosotros. Dios es bueno. Dios no es responsable de lo que hoy vivimos en la sociedad. Dios no es responsable de la guerra que hoy afronta las naciones. Dios no es responsable del volcán que afrontó hace meses Las Palmas. Dios no es responsable de un COVID que vino y se ha llevado a cientos y a miles de personas por delante. Dios no es responsable de eso, querido hermano. Dios es un Dios bueno y te ama y me ama. Y a ti que nos está viendo en otra parte, en otra hora, Dios es bueno y no es responsable de lo que hoy nos rodea. A causa del pecado, hoy vivimos mucha etapa triste y dolorosa, pero no responsabiliza a Dios. Fue todo en el comienzo y a causa del pecado. Dios nos hizo con tanta generosidad y bondad que puso un ADN en nosotros que era el libre albedrío. Él podía haber diseñado robots donde obedecieran la palabra y obedecieran las ordenanzas que Él diera. Y sin embargo, Él nos colocó en un jardín donde no faltaba de nada, con algo que nos hace diferentes. Y era la oportunidad de escoger lo bueno, escoger lo malo. Y eso es el libre albedrío que Él puso en ti y que Él puso en mí. Escúchame bien y esto llévalo a tu corazón. Dios es bueno. Dios quiere hacernos herederos de todo lo que Él tiene. Dios no nos ha diseñado para vivir en un continuo sufrimiento. Dios no nos ha diseñado para que hoy estemos atravesando lo que estamos atravesando. Dios es bueno. Dios quiere que tú y yo seamos herederos de todo lo suyo. Y hay una historia ahí que acabamos de leer, donde David, en el contexto de David,
cuando él toma el reinado de Saúl, no quiero entretenerme en esa historia, pero es importante que la pongan en el contexto. Cuando él toma el reinado de Saúl, lo que continuaba a continuación era aniquilar a toda la familia y descendencia de ese rey. Por eso él está preguntando en la palabra, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan. Concretamente, esa persona era Mefibosé. Imagínate, alguien que vivía. Mefibosé era nieto de Saúl, hijo de Jonathan. Mefibosé nace en el palacio, se empieza a echar los dientes dentro del palacio y debido a que su abuelo es arrebatado, tiene que salir con la cuidadora, se cae, se tropieza y queda lisiado. Pero déjame decirte algo. En el contexto que Mefibosé nace y se cría, era un contexto donde Saúl recriminaba a Jonathan continuamente todo lo que él pensaba y se imaginaba y a veces levantaba ciertas calumnias acerca de David. Era un hombre que vivía en muchas ocasiones en un contexto donde en cierta manera traía al presente con su hijo Jonathan ciertos asuntos que Jonathan debatía con él y no estaba totalmente de acuerdo por la manera que él tenía de ver al rey David. Jonathan, padre de Mefibosé, hijo de Saúl, no estaba de acuerdo con lo que su padre pensaba o decía acerca del rey David. Un espíritu de rechazo nos va a llevar bajo un espíritu paranoico donde perderemos la legitimidad que debe de haber en nosotros. Mefibosé, al salir del palacio, tardó aproximadamente 20 años hasta el momento donde el rey David pregunta por él. Y se empieza a especular con el regreso de Mefibosé hasta aquel lugar de nuevo. La definición de legitimidad, que es todo lo contrario a ilegitimidad, la definición es que somos aptos, somos aprobados, somos herederos de las propiedades de nuestro Padre. Tú y yo somos herederos de las propiedades de nuestro Padre. Punto número 2. La ilegitimidad nos roba todos nuestros derechos. Mefibosé tuvo que vivir 20 años fuera del palacio, donde nunca debió de salir. Y 20 años viviendo, escuchando ahora a la cuidadora que había sido retroalimentada de todo lo que el rey Saúl de aquella época decía. Imagínate, 20 años el nuevo rey, el rey aquel que Saúl maldecía, el rey aquel que no había ni una palabra positiva sobre él de la lengua de Saúl, de pronto pregunta por Mefibosé. La legitimidad nos saca de la heredad de nuestro Padre. Si tú no entiendes que vivir bajo un espíritu de ilegitimidad terminará sacándote de la herencia de tu Padre, eres necio. Todo lo que está aquí te pertenece. Todo lo que el Padre tiene para sus hijos te pertenece. Nos pertenece. Te dije anteriormente de que hay una porción de la herencia que es intransferible. No la puede abrir tu padre por ti, no la puede abrir tu líder, no la puede abrir tu pastor. La tienes que abrir tú. Es intransferible. Esa parte de la heredad tiene tu nombre. Es precisamente para ti. Segunda de Samuel capítulo 9 dice del 2 al 3. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Puede ser heredero y terminar creyendo lo que un espíritu de ilegitimidad te lleva a tu mente. Tú y yo podemos ser herederos, pero puede ser que un espíritu de ilegitimidad al final nos haga creer lo que trae nuestra mente. Imagínate si Mefibosé, en el proceso de esta historia,
no cede a presentarse con el rey, la que se hubiera perdido. Domi, yo no tengo problema con la ilegitimidad, tengo clara mi identidad. Estamos hablando de asuntos totalmente diferentes. El termómetro de la ilegitimidad es la duda, es el termómetro de que estamos bajo un espíritu de ilegitimidad. Cuando hay duda en tu corazón para acercarte a Dios, cuando hay duda en tu corazón para entender que esta iglesia no es de Domi y Miriam, esta iglesia es de papá y te pertenece. Tú eres parte de lo que aquí acontece. Cuando tú entiendes de que no somos salvos por nuestras obras, sino simplemente somos salvos porque Dios lo ha predeterminado de esa manera. Somos salvos por gracia. No valen nuestros talentos, mi don y mi talento no me salva. Más bien me puede jugar malas pasadas. Dice Elías Taipe, anciano todavía, pero vive. Dueño iba a decir. Misionero, judío, norteamericano, no sé ni de cuántas nacionalidades tiene, rechazado por su familia, le dijeron que no alcanzaría nada, etcétera, etcétera. Ya sabemos, ¿no? El tipo decidió abandonar la estructura del judaísmo familiar que tenía. Se fue a Estados Unidos, él es el fundador de Betel. Y él dice siempre algo, siempre nos lo dicen. Hay de aquellos que sean tan buenos, tan buenos, tan buenos, tan buenos. Tengan tanto don que no necesiten al Espíritu Santo. Siempre los dones nos van a jugar malas pasadas, iglesia. La Biblia se divide entre promesas y realidades. Escuche bien, las promesas se liberan e instalan en nuestra vida cuando obedecemos. Es cierto, una promesa, Juan Carlos, siempre va a llegar debido a nuestra obediencia. Si somos obedientes, Dios te la va a dar. Ahora, las realidades son ya y están dadas. Solo hay que echar manos de ellas. Y una de las realidades que son ya y solamente hay que echar manos de ellas es que somos herederos de lo que nuestro Padre en el cielo tiene preparado para cada uno de nosotros. Somos herederos. Somos herederos. Y hay una canción de Jiré, ¿no?, donde dice, si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ti? Si Él alimenta a las aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Eso no es que será, sino es que eso es. La ilegitimidad en un hijo de Dios termina siendo un engaño diabólico del mismo Satanás. La ilegitimidad viene para que tú y yo no nos podamos sentir parte de lo que está aconteciendo. Hay una historia de David concretamente, donde la mesa es preparada, todavía era joven, y él se acerca a la mesa, ¡boom! Y tenía hambre, y coge lo que se le apeteció en ese momento. Ahí hay una clara realidad de que era legítimo, no había ilegitimidad en ese momento sobre él. En muchas ocasiones hay momentos donde nuestra ilegitimidad nos priva de disfrutar de la mesa del Padre. Hay un ejemplo que me vaya a entender. ¿Cuántos han sido bautizados en agua? En agua. Muy bien. ¿Cuántos han tomado la Santa Cena en la Iglesia Evangélica en alguna etapa de la vida? Muy bien. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido con la duda y nos hemos enfadado con Dios? No la tomo, no esto, no lo otro, por nuestras paranoias. La Biblia dice que si no estamos en orden o tenemos algo, Ainara, tú y yo, vale, tenemos algún asunto pendiente, la Biblia no dice que no la tomemos. La Biblia dice que vayamos y arreglemos el asunto. Ainara, perdóname. Luego, si quieres, seguimos hablando de esto. Ainara me mira así tan seria. Luego, si quieres, seguimos arreglando ese asunto. Pero perdóname. Y legítimamente vengo y tomo disfruto de la mesa del Señor. La ilegitimidad es un espíritu demoníaco que está entre nosotros. Nos hace no sentirnos parte, nos hace sentirnos desatendidos, nos hace sentirnos solos, nos hace sentirnos incomprendidos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien te dice, no me siento comprendida. Hay un espíritu de ilegitimidad. No me siento entendido. Hay un espíritu de ilegitimidad. Porque todas las cosas
son en Él. Todo es en Él. Tercer punto, cuando vencemos a la ilegitimidad, ocupamos el lugar que nos corresponde. Hay una frase que tengo para ti. Dice, fuimos diseñados para vivir legítimamente. Como hijos, aprobados y amados. No hemos sido diseñados para vivir ilegítimamente. ¿Me habrá perdonado Dios? ¿Me verá Dios aprobado? ¿Podré levantar mis manos o Dios me llamará la... ¡Ey! Dios es bueno, es bondadoso. Igual que el rey David quería tener una acción de bondad con Mefibosé, Dios cada mañana quiere tener bondad contigo y conmigo. Segunda de Samuel capítulo 9 del 4 al 7 dice, ¿dónde está? Preguntó el rey. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefibosé. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. Y David dijo, saludo, Mefibosé. Mefibosé respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. ¡Ey! Lo primero que le dice David a Mefibosé en su encuentro es, no tenga miedo. El miedo, escuchen bien, el miedo es síntoma de ilegitimidad. El miedo es síntoma de ilegitimidad. El miedo quiere sacarte de la protección y de la bendición de Dios, de la bondad que hay hacia nuestro favor hoy, para ti y para mí. En esa historia solamente había bondad de David hacia Mefibosé. En esa historia hay misericordia. En esa historia hay una parte donde Dios estaba restituyendo la vida de Mefibosé. David estaba restituyéndola. Solo a cambio Jesús sabe lo que quiere de ti y de mí. Comunión. Solo comunión. Solo comunión. ¿Qué hubiera ocurrido si Mefibosé no hubiera aparecido en aquel lugar? Tenía razones para no hacerlo. Había salido huyendo con la mujer que lo cuidaba. Había sido lisiado por una caída. Imagínate Mefibosé creciendo diciendo, pero ¿por qué me sacaste de ese lugar corriendo? ¿Por qué me tiraste? ¿Por qué me caí? ¿Por qué me ha ocurrido esto? Imagínate el espíritu de rechazo y de ilegitimidad. Imagínate cuando aparece ante David. Y David le dice, no tengas miedo. ¿Y sabe lo que hoy Jesús nos dice a todos nosotros? Lleve un día, no lleve ninguno en el Señor. Haya aceptado a Jesús en tu corazón o no lo haya aceptado. Hoy el mensaje es que Jesús te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Menudo acto del amor, de la bondad, de la misericordia de Dios. Dios no mandó a su Hijo cuando ya estábamos sincronizados, cuando ya estábamos encausados. Dios mandó a su Hijo a morir cuando más en la oscuridad yo estaba. Hebreos dice 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Mefibosé se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Mira cómo Mefibosé se definía como un perro. Lo estaba leyendo ahora. O sea, cómo se identificaba él.
como un perro muerto. Está diciendo, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad? Dice el 9, entonces el rey llamó a Siba, lo que acabo de compartir ante el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y su familia. Lo había restituido ahí. Dice, tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefibosé, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba no iba solo. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento Mefibosé comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefibosé tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefibosé. Y Mefibosé, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Tú y yo podemos comer a la mesa del rey. ¿Sabe lo que ocurre? La ilegitimidad opera en que nosotros perdamos la gracia de vista. Vivir como un hijo legítimo es vivir impulsado a una nueva temporada. Un hijo legítimo. Mi hijo es legítimo en mi casa. Mi hijo abre la nevera y se monta un buffet. ¡Hey! Yo me alegro. Él no tiene que pedir permiso para coger algo. Él llega, se ducha, lo que haga falta. Se pone el tele y tiene tan fuerte el sentido de pertenencia que cuando le digo, hey, ¿puedo cambiar? No, estoy yo viendo la tele. Ah, vale, está bien. Es legítimo, lo tiene bien claro. ¿Qué ocurriría si ilegítimamente él llegaría y tiene que decir, hey papá, ¿puedo coger un yogur? ¿Qué está hablando? Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Igual el de arriba. Igual Dios contigo y conmigo. A veces nuestros ojos no ven la herencia que viene. No ven la heredad que Él tiene. Creo que muchos partiremos. Y sabe lo que ocurrirá cuando lleguemos a ese lugar donde hay esperanza. Que muchos diremos, qué pena de no haber entendido esto antes. Qué pena de no haber entendido esto antes. Qué pena que no es por mi don, no son por mis buenas obras, no son por mis actos de bondad, no es por si oro o no oro, simplemente es por gracia. A mis 18 años, metido a 19 años, fue el momento donde yo conocí a Jesús. Un momento donde yo pude levantar mis manos y de veras no importarme lo que otros pudieran pensar. Pasar de ilegítimo a legítimo. Y no significa de que yo no luche con este asunto. El lunes en casa de mi pastor me levanté, el martes en Madrid, y me perdí un buen desayuno, porque operó en mí algo que en mi niñez me hacía actuar ilegítimamente. Yo iba a cualquier casa con mi madre y jamás comía nada. Pudiera estar pasando hambre. Yo recuerdo en la década de los 90 mi madre compraba fiado. No era el tiempo que quizás mi sobrina le ha tocado vivir. Otro tiempo de bonanza. Eran tiempos donde quizás no había todo lo que hoy hay. De hecho, en mi casa yo salgo hace 14 años y no teníamos internet. No es todo oro lo que reluce. Yo tuve mi primer ordenador, mis padres me compraron mi primer ordenador, pero no tenía internet. Yo empecé a disfrutar de internet cuando me casé con esta princesa y me puso una DSL y yo decía, ¡wow! Yo no sabía poner la arroba en mi ordenador. Ella me enseñó a poner la arroba en mi ordenador. Me perdí un desayuno el martes. Iba con mi madre en mi niñez y me podían ofrecer un buen bocadillo y de veras yo decía, ay, ¿quién le diera un bocado? Y como había un espíritu tan fuerte, primero de rechazo
y después de ilegitimidad sobre mí, aunque lo de adentro se levantara, yo decía, no te preocupes. Tenía la boca como un cartón. Hey, ¿quieres agua? No te preocupes. Y luego llegaba a mi casa y mi madre me decía, pero ¿por qué no ha comido? ¿Por qué no ha bebido? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Porque había un espíritu de ilegitimidad sobre mí. Todo lo del Padre. Ejemplo de legitimidad. Están en su casa. Yo flipo con eso. ¿Está bien? Todo lo que es de nuestro Padre, todo nos pertenece. Si estás ahí viéndonos ahora, si estás aquí por primera vez, y si hoy todo se acabara, tú no tienes bien claro a dónde irías. Me gustaría que pudiera hacerte esta pregunta. Si todo se acaba aquí, ¿a dónde iría? Si estás en un momento donde quizá no le des sentido a tu vida, quizá estás luchando con un espíritu de rechazo y también estás luchando con un espíritu de ilegitimidad. En esta tarde, si te encuentras con Jesús, probablemente experimente que todo lo que es del Padre también es tuyo. Solo tienes que decir y pronunciar una palabra. Señor Jesús, si estás ahí viéndonos y si estás en este lugar, yo te pediría que lo pudieras repetir por primera vez. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Si verdaderamente tú eres, como hoy Dominus habla, un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, revélate a mi corazón, porque necesito un Salvador. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Felicidades. Si hiciste esta oración, escríbenos. Y si estás en esta tarde, solo con levantarnos la mano, será suficiente entre nosotros.